Bueno, he pedido hacer uso de la palabra porque creo que hoy estamos discutiendo la aplicación de una herramienta que es fundamental y trascendente para la realidad, el presente y sobre todo el futuro de los argentinos. Si me preguntaran cuál entiendo que es el marco universal, mundial, en el cual estamos discutiendo la deuda argentina, la deuda externa y la deuda interna, yo diría que lo estamos haciendo en el marco de un mundo donde el 15% de la población universal del planeta se ha apropiado del 85% de los bienes y de los servicios producidos. Y donde el 85% está obligado a arreglárselas para poder sobrevivir en este mundo con el 15% restante. Y esto, sin duda, en el espacio institucional y de la relación de los estados, se refleja en esta lucha cada vez más salvaje, más frontal, entre las corporaciones y los estados. Claro, también nos encontramos con estados centrales y estados hegemónicos que operan y representan con mucha fidelidad los intereses de estas corporaciones. Comparto lo que acá se ha expresado en cuanto a una larga historia que vivimos, yo diría que sufrimos los argentinos en relación a la aplicación de esta deuda. Solamente quiero agregar a lo que ya se dijo, que esta historia sin duda es la historia del endeudamiento y del desendeudamiento, porque no hemos tenido una historia lineal en el manejo de la deuda. Lo que sí se ha repetido a lo largo de la historia, los mismos nombres, los mismos modus operandi, las mismas formas de operar, y eso creo que nos está reflejando que los que han producido el endeudamiento representan los mismos intereses. Pero creo que, no sé si como objetivo o bueno, porque a propósito, a lo largo de esta jornada se han evitado hacer nombres. Yo quiero poner algunos nombres sobre la mesa, porque creo que son los nombres de los operadores de la deuda que han aparecido en cada uno de estos ciclos históricos al frente de las operaciones en el nombre del Estado argentino, operando estos procesos de endeudamiento. Y tienen que ver, por ejemplo, con nombres como Cavallo, tienen que ver con operadores financieros como Sturzenegger, que además han sido funcionarios destacados en diferentes gobiernos democráticos y también vinculados a gobiernos no democráticos, por cierto. Y en la historia del desendeudamiento siempre nos encontramos desde la década del 40, 50, con el general Perón a la cabeza, con los gobiernos nacionales y populares, reivindicando la soberanía económica. Y lógico, no se puede reivindicar la soberanía económica y alimentar la deuda. Es decir, acá la coherencia política de los estados obliga que para que exista soberanía económica tiene que haber una definición de desendeudamiento. Esto es lo que hizo Perón, esto es lo que hicieron a lo largo de la historia de los últimos 50 años los distintos gobiernos nacionales, populares, o los gobiernos identificados con esos intereses. Y finalmente quiero destacar en el 2003 la gestión del presidente Néstor Kirchner, que la resumió al tema de la deuda, la voluntad y la capacidad de pago
en una frase que ha trascendido la historia: los muertos no pagan. Con esto, ¿qué quería decir? Que había que garantizar crecimiento económico para tener capacidad de pago, porque no era esa seca una cuestión de voluntad, sino era una cuestión de voluntad política vinculada a una capacidad efectiva. Con esto quiero reafirmar que cuando acá se plantea en el recinto todos somos culpables, yo me voy a permitir disentir. Creo que hay culpables vinculados a la defensa de intereses minoritarios de este país, y creo que hay responsabilidades de quienes han asumido la responsabilidad histórica en nombre y en la defensa de los intereses del pueblo argentino de llevar adelante estos procesos de desendeudamiento. Si nosotros tomamos como referencia el 2015 y el 2019, tenemos que decir que hemos llegado al año 2015 con un proceso de desendeudamiento que alcanzó al 93% de la deuda, pero ese 7% que no participó de las negociaciones, que no aceptó la propuesta de negociación del Estado argentino, es lo que luego hemos reconocido como los fondos buitres, que han generado la base y han dado el puntapié para que después del 2015 y con la presencia del gobierno de Macri se generara la reapertura de la discusión de esta deuda, lógicamente con el interés no de renegociarla para achicarla, sino fundamentalmente con el interés y el objetivo de hacerla crecer. Y así llegamos al año 2019, donde además se suma el problema de bajo qué legislación se va creciendo esta deuda. En el año 2015 solamente el 25% estaba sobre legislación extranjera y en el año 2019 el 80% está bajo legislación extranjera. Esto, lógicamente, marca un condicionamiento de fondo muy importante y por eso me parece muy importante y trascendente que hoy estemos discutiendo en el Congreso de la Nación Argentina esta decisión absolutamente coherente de un gobierno nacional y popular de tratar la deuda con jerarquía y con un principio de sostenibilidad. Ahora, yo solamente quisiera agregar para el futuro, para que esta historia cíclica de las deudas no se vuelvan a repetir, creo que es necesario que en nombre del pueblo argentino pongamos en funcionamiento estos mecanismos que la democracia nos otorga para que no se vuelva a pagar la deuda con el hambre, el atraso y la postergación de los argentinos. Especialmente lo digo desde el norte pobre, de estas provincias donde ha repercutido profundamente estos procesos de endeudamiento y lo hemos pagado no solo con el hambre, sino que lo estamos pagando con la muerte por desnutrición de un número de niños salteños, porque esta es la cara más cruda de esta realidad. Y por eso creo que tendremos que empezar a pensar si no ha llegado la hora en este país que no busquemos culpables, pero sí identifiquemos responsables y que la justicia actúe y cumpla con su responsabilidad de investigación frente a quienes recurrentemente usaron al Estado argentino y usaron los recursos del Estado para defender intereses minoritarios y bajo el mecanismo de la deuda apropiarse de los más importantes recursos de los argentinos. Bueno,
Adelanto, por supuesto, el voto positivo, pero quiero insistir que yo espero del Congreso de la Nación Argentina un compromiso para que de la mano de la justicia podamos investigar la responsabilidad y los destinos de este fondo y todo aquello que no ha servido para el crecimiento de los argentinos y que ha alimentado el enriquecimiento ilícito de sectores afectando la democracia y la economía del pueblo argentino, sea juzgado como corresponde, bajo un principio de igualdad ante la ley y, sobre todo, atendiendo a la garantía del futuro, de un futuro mejor para todos los argentinos. Gracias.